Hola amados, Lilia Guevara les habla nuevamente desde esta plataforma de YouTube para el mundo entero, desde la ciudad de Antofagasta, Chile. Ok, amados, en este día debo comentarles que no es que quiera yo traerles una cátedra acerca de lo que significa la ley terrenal, mucho menos yo quisiera hablar como en son de cátedra, como de una verdad absoluta acerca de las leyes celestiales. Pero es necesario que yo hable en este día de este asunto muy controversial, por hechos sui generis de mi vida, que ya están en conocimiento de algunas personas y por supuesto de Dios. Yo he incurrido en pequeñas desobediencias o injusticias acerca de, como todos saben, colocar unos pequeños adornos navideños para tratar de celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y como ya explicaba, brevemente le explicaba a algunas personas que mi corazón ha permitido contárselos. Se debía acerca de que yo me sentía muy triste por la muerte de mi esposo y de una de mis hijas, mi hija segunda, que murió de un infarto fulminante al corazón. Y pues, cuando estábamos en familia todos juntos, celebrábamos la Navidad muy gozosos. Entonces como que yo no me había quitado esas alas, qué sé yo, amados hermanos, y yo seguía viviendo en el pasado. Pero he comprendido cuán certeras y verdaderas son las palabras del apóstol Pablo cuando él nos decía que si a tú que eres creyente te ven sentado en un lugar de ídolos, ¿no crees que la conciencia de tu hermano que es débil se debilitaría a causa de tu conciencia, a causa de lo que tú haces, aunque consideres que no es nada malo? El sabio Salomón también nos dijo que las moscas muertas dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura es considerada lo peor en los que nos creemos sabios, en los que nos creemos prudentes, en los que nos llamamos hijos de Dios. De tantos comentarios, no es que yo haya llegado a estas conclusiones porque estas yo ya las sabía. Lo que pasa era que mis saudades, mis nostalgias, permítame que yo lo diga en portugués, estaban tan afianzadas en mi alma que no me daban lugar a despegar, a dejarlas en el suelo. Pero gracias doy a mi Señor que en estos días me ha hecho comprender que es verdad, que el Hijo de Dios tiene que recapacitar y aceptar las verdades, y tenemos que dejarle nuestras penas, nuestras cuitas en la redoma del Señor para que Él sea el que tome las directrices, para que Él sea el que alivie nuestras congojas y no estar dependiendo de cosas humanas, ¿ok? Y no quiero andar más en este asunto porque se me va mucho tiempo, mis amados hermanos, y ustedes saben que no es que a mí me falta tiempo para hablar como muchas personas me juzgan, ni porque yo soy esotérica, que soy cabalística, porque muchos por ahí me han comentado que porque yo digo que ya se me llega el minuto 33, dicen que soy cabalística, que soy esotérica. No, mis amados hermanos, sino que este celular que yo tengo, una vez que llega al minuto 33 me sigue grabando, pero ya me subdivide los videos. Entonces si yo hablo más de una hora, ya hace 3, 4 de acuerdo a como él quiera dividirlo. Este celular es medio loquito, ¿ya? Entonces por eso es que yo me asusto, porque yo no quiero llegar a segundos videos, a terceros videos, ¿sí? Porque se hace muy engorroso el tema, ¿ok? Entonces esa es la razón de que yo me asuste y las personas juzgan sin saber y no meditan primero en el corazón qué es lo que yo quise decir, ¿verdad? Entonces les decía que por estas situaciones sui generis en mi vida y por muchas cosas que personas innombrables por ahí que ahorita no quiero nombrar, para no colgarme de ellos y ser más famosa de lo que ya soy,
Es necesario que yo en estos momentos dilucide este gran problema delante de vosotros, amados hermanos. Y para hacerlo tengo que hablar acerca de que si todos los pecados son iguales para Dios, ¿verdad? No quiero poner mi parecer, el parecer de Lilia Guevara, a pesar que voy a utilizar la Biblia. No obstante, quiero dejar bien en claro que esta es mi opinión personal, mi interpretación personal de lo que dicen las escrituras, y todos sabemos que la interpretación verdadera solo la tiene el autor de esta maravillosa obra, la Biblia, que es Dios. Entonces, como somos humanos, yo voy a tratar de dar mi opinión, y no es para que se enojen conmigo, es simplemente mi opinión. Tengo derecho a hablar así como vosotros, ¿verdad? Y pues yo les ruego que analicen bien sin necesidad de estar odiándome, sin necesidad de estarme diciendo disparates, cosas insultantes que para nada aprovechan. Si para mí no aprovechan, menos para ustedes, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque de toda palabra ociosa daremos cuenta. Vosotros mismos me lo dicen a cada momento en mis comentarios, en los comentarios que ustedes ponen en la cajita mía, ¿verdad? Que yo siempre dejo libre, ¿verdad? No soy de esas personas que tiran la piedra y esconden la mano para que nadie los acuse, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de si para Dios todos los pecados son iguales. Y primeramente hacer como un preludio, un prefacio acerca de qué es el pecado en una forma rápida. Todos sabemos, amados hermanos, que el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Y el pecado para las leyes humanas es un delito. Y pues cuando nosotros los humanos cometemos un pecado es una infracción a las leyes humanas, a las leyes terrenales, ¿verdad? Y yo debo acotarles, amados hermanos, que según lo que yo he estudiado, las leyes de los hombres se basan en las leyes dadas por Dios a Moisés. Entre comillas puedo decir, porque no siempre se cumple a cabalidad estos preceptos, porque entra en juego, pues si usted tiene mucho dinero, si usted es una persona pudiente, entonces la ley como que es más benigna con la persona que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y no estoy mintiendo. Pero resulta que para Dios no es así. Si bien las infracciones que cometen los hombres, según las leyes terrenales, según el Código Civil, no todas se pagan de la misma manera, porque debemos ser claros y concisos, amados hermanos, que un asesino no va a pagar la misma condena que una persona que ha robado, por decir, 100,000 pesos. O, qué sé yo, una persona que por ir ebrio en la carretera en su automóvil ha matado a una persona, que una persona que sin ir ebria por accidentes de la vida, porque entraron en el escenario otras personas, sin darse cuenta, infraccionó la ley y también mató a una persona. Pero este segundo hombre no estaba alcoholizado, no estaba drogado, estaba en sus cabales, pero hechos fortuitos permitieron que él se accidentara y muriera una persona. Entonces es indiscutible que la ley va a cobrar de acuerdo a la infracción. Entonces, con mayor razón, mis amados hermanos, las leyes celestiales son más justas, más exactas, más veraces, más verdaderas, etcétera, etcétera. Y en este momento yo no voy a hablar de las leyes terrenales, sino que voy a hablar de las leyes celestiales, pidiéndole permiso a Dios, porque soy indigna yo de hablar de estas cosas, pero gracias a la sangre preciosa del Cordero y al mandato que Él me dejó de que fuera y predicar esta palabra a toda criatura que estuviera en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, amados hermanos, sin considerarme pastora, sin considerarme apóstol, profeta, nada, simplemente un evangelista, ¿cómo se puede decir? Amateur, de las buenas nuevas, ¿ok? Entonces vamos a poner énfasis en esta ley celestial, que cuando
uno infracciona la ley, porque ya les había dicho que todo pecado es infracción de la ley. Cuando uno infracciona la ley de Dios, cuando ya estemos ante el tribunal del Padre, incluso ahora mismo aquí en la tierra, estamos sujetos a un juicio que no vemos, porque somos carta abierta de ángeles, incluso de humanos que nos juzgan sin saber las cosas, las causales que hay en nuestras vidas para a veces infringir la ley, ¿verdad? Entonces, debo acotarles, amados, que Dios nos juzga cuando nosotros infraccionamos la ley con 2 puntos, de 2 maneras se podría decir. Primer punto, en base al conocimiento que tenga la persona. Y este conocimiento ya se refiere a ser iluminado por Dios, porque no estoy hablando de leyes terrenales, sino de las celestiales. Entonces, primer punto, repito, el castigo es de acuerdo al conocimiento que tiene la persona que está compareciendo ante el tribunal de Dios. Y segundo punto, es de acuerdo a la infracción del delito. Esta infracción del delito pues tendrá causales, ¿verdad? Y tendrá también antecedentes en contra, que en vez de sumar nos van a restar. Y pues, entre comillas, también debo decirle que seremos acusados por 3 testigos, igual que la ley de Moisés, ¿verdad? Ya. Debo también añadirle que en las leyes terrenales muy pocas veces cuenta el conocimiento del infractor, porque según las leyes terrenales, que el conductor que se ha pasado un alto y que ha ido en contravía no lo exime el hecho de no saber, no saber las reglas de tránsito de la ciudad por donde él ha andado, ¿verdad? Ya. Entonces, en las leyes celestiales no es así, porque, repito, el Señor es muy justo. En las leyes celestiales vemos que cuando desconocemos la palabra de Dios, distinto a las leyes terrenales que son injustas, el Señor, cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, no nos exime de culpa, pero sí nos exime de un castigo muy riguroso. Y eso lo voy a demostrar ahorita con las escrituras. Él nos exime amorosamente por su gran misericordia. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar sin castigo, porque la escritura dice que de ninguna manera ninguna persona se quedará sin castigo. Pero lo que acontece es que de acuerdo a la infracción del pecado vamos a recibir más azotes y menos azotes. Entonces, maravillosa ley del Señor que Él en todo se ha preocupado para ser justo hasta lo inimaginable, amados hermanos. Entonces yo quiero, para no hablar yo mucho, para que Lilia Guevara desaparezca, como siempre digo, y quede la escritura hablando por mí. Vamos entonces, mis amados hermanos, a Deuteronomio 25, 2, 3. Y ya lo tengo aquí buscado, mis amados hermanos, para ganar tiempo. Y vamos a leer, dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. El versículo 2, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de sus azotes. Versículo 3, quiero leer hasta el 3, les había dicho hasta el 2. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hicieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Amén. Muchos se estarán preguntando que por qué yo estoy aludiendo al Antiguo Testamento. Y debo decirle, mis amados hermanos, o hacerles un recordatorio, que el Señor Jesucristo dijo bien claro y muy enfático que ninguna jota, ninguna tilde pasará de esta ley. Y que cualquier persona que enseñare uno de estos mandamientos muy pequeños a sus hermanos, muy grande será llamado en el reino de los cielos.
y el que lo supiere y no los enseñare será llamado muy pequeño y será castigado, ¿verdad? Amén. Entonces, las Escrituras también nos dicen, en el Antiguo Testamento nos dice que quien no dijere a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido, es porque no han entendido la verdad. Entonces, gracias demos al Señor que tenemos 3 partes de las Escrituras para poder corroborar que esta palabra es verdadera. Porque el Señor dice que 3 veces habló a su pueblo en lengua de tartamudo. Un poquito aquí, un poquito allá. Línea sobre línea, renglón tras renglón, porque en lengua de tartamudos habla Jehová a este pueblo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las 3 partes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Apocalipsis, ¿verdad? Ahí están las 3 partes en que el Señor nos ha hablado en lengua de tartamudo. Entonces por eso yo he traído a colación esto para que veamos que desde los inicios Dios estaba siendo justo diciendo que unas personas iban a recibir más número de azotes de acuerdo al castigo y otras menor número de azotes, pero que no se podría pasar de 40 azotes para que la persona que está siendo castigada no sea envilecida delante de tus ojos, ¿verdad? Amén. Entonces sigamos otro versículo. Vamos a Lucas 12, 47, 48. Miquita, ¿me puede traer la Biblia nueva, mija, por favor, rapidísimo? 12, sí, porque esta es la que debo contarle, mis amados, aquí entre comillas, que mi gatita Veré me dañó mi Biblia y justo me dañó todo el libro de Lucas. Pero doy gracias a mi Dios que mi hijita Cheribel para Navidad me regaló esta hermosa Biblia preciosa, que no la quiero ni usar porque es tan maravillosa y que tiene una de las características bellas que tiene es que todo lo que habló el Señor Jesucristo está en rojo, ¿ya? Y entonces yo no la he querido sacar, solo la saco cuando tengo que leer Lucas. Gracias, hijita, por traérmela, ¿ya? Entonces voy a hacer uso de esta hermosa Biblia que mi hija me regaló. Que Dios bendiga las manos de mi hijita tan buena que es, ¿ok? Entonces vamos a Lucas 12. No quiero ni tocarla, amados hermanos, para que no se me arrugue. 12. Pero le doy más honor leyéndola y tocándola. 12, 47, 48. Ya. Dice aquí en Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Aquí en el 47 nos habla acerca de lo que yo les dije, que las leyes de Dios se rigen en base para el castigo, se sobreentiende, para darnos el castigo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, como yo dije, el primer punto, en base al conocimiento que tenemos. Seremos juzgados por eso, primero en base al conocimiento que tenemos. Nosotros que decimos que, como los fariseos que le dijeron, Señor, dice también esto por nosotros, que nosotros no sabemos, que no vemos. Y el Señor le dijo, por cuanto decís que ven, mayor condenación, mayor pecado tendrán. Porque mejor les hubiera servido o les hubiera valido que no supieran nada, ¿verdad? Como dice en el 48, más que el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí vemos la contraparte de esto, que una persona que no conoció las escrituras, hizo cosas dignas de azote, será azotado. Porque como les dije, ninguna persona se quedará sin castigo, porque en realidad no saberlo no nos exime por completo del castigo, sino que el Señor como que atenúa el castigo porque Él es justo y dice, vamos, pues esta persona no conocía bien del asunto,
Y es como cuando uno hace una comida y no sabe bien los pasos a seguir y no me va a quedar la sopa como una persona que ya es experta, como un chef de cocina. Entonces me van a calificar pues en base a mi conocimiento que yo tenía y también pues a los ingredientes que tenía para cocinar, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí está lo preocupante del asunto, que a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a primera de Juan 5:16. Voy a utilizar ya mi otra Biblia a cerrar esta porque no quiero dañarla todavía. Primera de Juan 5:16. Dice, primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Mis amados hermanos, yo sé que ustedes tienen tiempo para leer bien estos versículos y darse cuenta que yo les estoy queriendo decir, ¿verdad? Que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, aquí el apóstol Juan nos está haciendo ver que hay dos clases de pecado, aunque les duela a los evangélicos, porque como en un revanchismo, porque la Iglesia Católica es que dice que hay pecados veniales y pecados capitales, ellos le han puesto ese nombre, pero en realidad sí hay dos clases de pecados según el apóstol Juan y según muchos escritores de las Sagradas Escrituras, perdón. Hay dos clases de pecado, uno de injusticia y otro de muerte. Y por eso es este video, mis amados hermanos, porque yo quiero aclarar completamente este asunto de una vez por todas, para que no anden muchos por ahí torciendo las escrituras, utilizando la artimaña del error y confiando a la gente para que sigan cometiendo infracciones diciendo que todo pecado es igual ante la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo va a ser igual un pecado de asesinato con un pecado de robo? Es imposible porque ni las leyes terrenales, que como el Señor dice, nosotros que somos malos, infringimos tal ley para tratar de ayudar también a los seres humanos. Entonces, con cuánta mayor razón Dios que es el juez de todos los jueces, el Dios justo, el único justo que hay. Entonces, mis amados hermanos, de ninguna manera ningún pecado es igual al otro. Y sobre todas las cosas se juzga por el conocimiento y por las causales. Ya. Entonces, mis amados hermanos, lo que yo les quiero aclarar con esto es que el punto principal de este video es porque en algunos comentarios de uno de mis videos se me ha juzgado una señora, y no puedo decir su nombre, ella ya sabe quién es porque ella no es un personaje público, ¿ya? Y no es porque yo tema, y pues cuando yo hablo de personajes públicos, sobre todo que hablan en la escritura, hablo en base a lo que Pablo siempre hablaba, que no hay que temer y que tenemos que denunciar a estos apóstoles fraudulentos, así como él denunció a Himeneo y Fileto, a Alejandro el Calderero, etcétera, incluso a Pedro cuando estaba siendo hipócrita. Y no es porque Pablo estaba haciendo rencilla, ni porque estaba haciendo quilombo, ni chusmerías como me acusan a mí. Claro, a la pobre Lilia se le acusa de todo, hasta de que mató al mar muerto, ¿ok? Entonces se me acusa de que por esos sentimientos tristes que yo he tenido acerca de la Navidad, porque todavía la conmemoro, que dicen que yo soy igual de idólatra que los fornicarios y que entonces no debo juzgar a los seguidores de Ulises Astudillo. Pues esta señora está muy equivocada y se lo hice ver, porque nunca nadie podrá decir, nunca de los nunca, nunca, jamás, que Lilia Guevara no hace su propia defensa cuando la calumnian impropiamente. Entonces debo de hablar de una vez por todas acerca de cuál es mi parecer acerca de este asunto, amados hermanos. Y para esto yo voy a apoyarme en Deuteronomio 9:18 al 21, que nos va a aclarar todo este asunto, y después me iré a Primera de Corintios. ¿Ok?
9:18 dice así. Deuteronomio 9:18 dice. Hablando Moisés, dice, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Este pasaje se refiere cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley y como se demoraba mucho los israelitas y teniendo de jefe a Aarón, porque lo había dejado en reemplazo Moisés a su hermano, ¿verdad? Hacen el becerro de oro y entonces Jehová se enojó mucho y Moisés se entristeció tanto y se enojó tanto que quebró las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él habla. Es más largo el asunto desde todo el capítulo 9, pero yo voy a coger desde el 18 porque ya no tengo mucho tiempo, mis amados. Otra vez ya estamos en 26 minutos. Dice, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo y también oré por Aarón en aquel entonces. Versículo 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego. Y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Palabra del Señor, y la palabra del Señor no puede ser transgredida ni olvidada, ni arrancada, ni echada a perder, ni cambiado su argumento, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con este versículo, mis amados hermanos? Como yo le decía a esta señora, puede ser que yo haya transgredido la ley por mis penas, que eso esa causal mía no hace que mi conciencia esté limpia del Señor de ninguna manera, como dijo Pablo. Pero a mí es el que me juzga es Jesucristo, su palabra. Él sabe mis causales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que yo, como Moisés, he tomado ese becerro que he hecho, lo he tirado al fuego y lo he desmenuzado para no volverlo a tener delante de mi presencia, arriba de mi cabeza. Y voy a poner todas mis penas, mis cuitas que nunca se me quitarán en la redoma del Señor para que Él me dé ese ánimo, para que la luz del pesebre verdadero, del nacimiento del Señor Jesucristo alumbre siempre mi vida y yo no necesite de lámparas humanas, de foquitos de Navidad para estar victoriosa, para saber y recordar lo que dijo Miqueas y Isaías, que un niño nos ha nacido. Y ese principado es sobre los hombros del Señor y es llamado Dios fuerte, Padre eterno, etcétera, etcétera. Pero que ese niño creció y a los 33 años murió en una cruz para redimirme a mí y a vosotros, amados hermanos. Eso lo tengo bien claro. Pero yo le preguntaba a esa señora que así como Moisés quebró la causa del enojo del Señor, este becerro de oro, este ídolo, lo tiró al fuego y lo desmenuzó. Y el Señor se le quitó el enojo. Así mismo yo he hecho. Pero yo le decía a la señora, pero ustedes ¿cómo van a descontaminar el cuerpo del Señor Jesucristo que han contaminado con sus fornicaciones y adulterios? Porque ya les voy a leer 1 Corintios 6:12, lo que nos habla acerca del pecado de muerte, de la fornicación, el Señor. ¿Tendrían ustedes entonces que tomar al Señor Jesucristo, tirarlo al fuego, desmenuzarlo y desaparecerlo para quitar la inmundicia que ustedes le han puesto a él? Porque somos templo del Espíritu Santo y ustedes con sus fornicaciones y adulterios, con sus lascivias, con todos sus pecados lo han hecho al Señor ramera, lo han hecho homosexual, lo han hecho lesbiana. Entonces han hecho un becerro de fornicaciones terribles. Y entonces amerita que ustedes cojan, repito, al Señor Jesucristo
y como un becerro lo cojan y lo despedacen, lo desmenucen y lo tiren al fuego para quitar la rebeldía vuestras que están en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como dice Hebreos 6:4, eso es imposible. Es imposible, mis amados hermanos, que los que fueron iluminados, porque como les decía, el juicio es en base, primer punto, al conocimiento que tenemos. Y si andamos con esta tabla de la ley y nos hacemos apóstoles, evangelistas, pastores, apologistas, y lo mismo que el Señor Jesucristo destruyó, volvemos a edificar, entonces transgresores nos hemos hecho. ¿Y de qué manera podemos librar al Señor Jesucristo? Porque toda nuestra transgresión ha caído sobre el cuerpo del Abba Padre que está en nuestro corazón, sobre el espíritu de adopción que es el Hijo, ¿verdad? Y vamos mejor a leer 1 Corintios 6 para que veamos y ahondemos más en este asunto. Primera de Corintios 6, versículos 12 al 19. Ay, perdón, estaba en Segunda de Corintios, mis amados. En un ratito se me pasó. 6, ya. 16. Yo voy a leer, tenía anotado, sí, desde el 19. Voy a leer todo rapidito, ¿ok, mis amados hermanos? Ya me pasé y yo le voy a rogar a mi hija a ver si ella me puede unir este video como en la otra ocasión que ella me unió. Qué tristeza que le voy a dar trabajo porque mi hija se encuentra un poquito enferma. Pero voy a ver si ella me acepta esto. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo como título. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Escuchan los que andan por ahí diciendo que siempre seremos dominados por el pecado hasta que muramos? Aquí Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ni siquiera de las que son buenas. Ni siquiera de las lícitas me dejaré dominar, peor de las malas, ¿verdad? Y en el 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, aquí, mis amados hermanos, yo les voy a pedir que pongamos mucha atención. Que pongamos mucha atención para que no incurramos en desobediencia y para que no le creamos a todo hombre sensual que nos ande diciendo que eternamente seguiremos pecando y que no importa que la salvación no se pierde por pecar, sino por no creer. Si creemos, tenemos que obedecer esta palabra, mis amados hermanos. Tenemos que obedecer todo lo que Pablo nos dice por mandato del Señor Jesucristo. No, Él nos exhorta a huir de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado, idolatría, asesinato, robos, mentiras, enojos, iras, contiendas, etcétera, etcétera,
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, como este que yo tenía acá arriba, fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y yo les pregunto, amados hermanos, aquí en este detalle, ¿de qué cuerpo se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando dice, más el que fornica contra su propio cuerpo peca? Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al cuerpo del Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Y esto queda claro en Primera de Corintios capítulo 5, en un caso de inmoralidad juzgado, cuando Pablo les dice enojado que no es buena la jactancia de los corintios, que tienen entre sus creyentes, entre sus integrantes en la congregación de ellos, a un hombre que le había quitado la mujer al padre y que estaban muy jactanciosos, muy orgullosos y como que si no pasaba nada. Y Pablo les dice que en vez de estar haciendo eso, que se avergüencen, y el tal en el versículo capítulo 5:5 dice, de 1 Corintios dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Y qué acontece, mis amados hermanos? Aquí muchos creen, dicen, ay, entonces yo me voy a ir a seguir pecando y pecando, que mañana moriré, porque el Señor dice que al fin de los tiempos el espíritu será salvo en el día del Señor. Pero, amados hermanos, de acuerdo a todo lo que dicen estas tres partes de las Escrituras, que ya les decía que el Señor nos habló en tres partes, en lengua de tartamudo, un poquito acá y un poquito por allá, nos hizo entender que del espíritu que está hablando es el espíritu de adopción que está dado a nosotros, el cual clama Abba Padre con gemidos indecibles. Porque antiguamente teníamos el espíritu del Padre, pero en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, y a toda persona que cree en el Hijo nos ha dado como regalo, como un sello, nos ha dado el espíritu del Hijo. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios siempre permanece fiel a su palabra, y el espíritu que un día nos dio como un sello, como una unción poderosa para que nos ayude a vencer a las concupiscencias, cuando nosotros le fallamos a Dios, este espíritu está como aprisionado, el espíritu de Jesucristo se contricta, dice la palabra de Dios, y está como aprisionado, todo triste, apesadumbrado, qué sé yo, qué dolor tendrá en su corazón el Señor Jesucristo, que hasta como que sufre desmayo, me imagino, allá dentro de nuestro cuerpo, porque a veces por nuestro pecado se hace tan invisible, tan doliente, que a veces ni nos contesta las cosas que le preguntamos, ni nos resuelve nuestras dudas, no está ahí para ayudarnos cuando nosotros ya lo hemos contristado demasiado, ¿verdad? Entonces, de ese espíritu del Señor Jesucristo que se está refiriendo Pablo, cuando dice acá también que tenemos nosotros que glorificar al cuerpo de Jesucristo que está en nosotros, porque pecamos contra su propio cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Y en el 19 nos aclara, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Entonces, de todo lo que he dicho, amados hermanos, tomando como base las Escrituras, no según el parecer de Lilia Guevara, podemos concluir que el pecado de idolatría es terrible, es una desobediencia mayor, terrible, pero que de ninguna manera se iguala al pecado, al único pecado que está dentro del propio cuerpo. Porque todo otro pecado, la idolatría, asesinatos, robos, mentiras, envidias, todas esas cosas, todas esas infracciones, esas desobediencias, esas injusticias, están fuera del cuerpo.
Pero la fornicación es el pecado sobre todo pecado. Por eso yo me atrevo a decir que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque decimos de labios que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y lo hacemos ramera, contaminando los miembros de Cristo, acostándonos con hombres, con animales, acostándose los hombres contra la naturaleza con hombres y mujeres con mujeres, y fornicando y adulterando los hijos de Dios ya estando casados, ¿verdad? Entonces el pecado, sobre todo pecado, por eso el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, contra el propio cuerpo de Jesucristo que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, de ninguna manera hay lugar para que personas que no conocen las escrituras, sino que se guían por rencilla, ¿qué le digo? Por guiones que le dan ciertas personas para que hablen de mí, para que me comenten en mi caja de comentarios, y muchas personas se hagan una idea equivocada de mí, de mis dolencias, de mis penas, de mis injusticias, de mis pecados, porque yo de ninguna manera, amados hermanos, he dicho ni diré que yo no peco. Yo lo que siempre les he dicho que yo estoy en proceso de no pecar y ruego al Señor para que cuando Él me venga a buscar, sea que en esta vida a mí sola me venga a buscar, porque todos moriremos, ¿verdad? Sea que me toque la hora de partir y ustedes sigan quedando aquí en la tierra porque el Señor no ha venido todavía, pues yo le ruego al Señor que para ese momento yo esté perfeccionada casi al punto de la estatura de Él, y que yo vaya poco a poco yo dominando mis miembros, y para que estos miembros de Cristo no hacerlos miembros de una ramera, para no hacerlo fornicario al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo he dicho. No es que ya soy completamente santa ni perfecta. Estoy en proceso, y mi proceso de purificación de mis pecados es largo y penoso, como ustedes lo saben, amados hermanos. Entonces, pues, para no andar más en este asunto, yo resumiré, mis amados hermanos, que no se confundan, que no es lo mismo Mercedes-Benz al auto con auto Mercedes-Benz, mis amados hermanos. Es verdad que la idolatría es algo terrible, es una desobediencia, un pecado mayor. Y ruego también a ustedes, ruego por vosotros y por mí misma, para que yo, habiendo destruido, Señor, mis idolatrías, no las vuelva a edificar algún día por tristeza, por angustia, que usted sea el que calme mis angustias, Señor amado, y que los ayude a ustedes a entender esta palabra para que no cometan estos pecados de muertes terribles. Entonces, como les decía, concluiré que si bien es cierto, la idolatría es un pecado terrible, mayor, el Señor en su magnífica misericordia que muy pocos entendemos, Él nos ha dado la concesión de que si nosotros arrepentidos desmenuzamos y tiramos esos ídolos al fuego, Él nos perdona, como perdonó a los israelitas en esta ocasión de la idolatría a causa de las oraciones o de la intersección de Moisés, que oyó y ayunó por su pueblo. Pero yo quiero también llevarlos amados hermanos, a que recapaciten y entiendan el final de lo que yo quiero decir. Que el Señor perdonó a su pueblo, perdonó a Aarón también por incitarlos y por permitirles hacer esta gran desobediencia de hacer este becerro de oro. Vemos después, siguiendo las escrituras del Antiguo Testamento, que cuando fornicaron en el desierto fue que el Señor los exterminó y cayeron 23,000. Entonces, dando a entender al Señor en una forma muda, sin palabras, la diferencia entre idolatría y fornicación, que el apóstol Pablo la magnifica en su explicación verdadera de este asunto. Entonces yo quiero que tomen en consideración mis palabras, amados hermanos, y no confundan las cosas, amados hermanos. Si una persona idólatra se arrepiente de verdad, de corazón, con congoja verdadera, el Señor lo perdonará, porque
esa es la misericordia de Él, pero de ninguna manera quiero decir con esto que yo me quedaré sin castigo por haber sido desobediente. Porque como dije antes, Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestro conocimiento y que según yo me creo que sé mucho las Escrituras, cuando en realidad la palabra dice no te creas sabio en tu propia opinión. Porque en realidad el conocimiento y la sabiduría es del Padre y del Hijo y de nadie más aquí en la tierra. Entonces, pues, yo de ninguna manera me quedaré sin castigo, amados hermanos. Pero eso sí les digo, que las personas que fornican, después de haber sido iluminados, después de haber gozado de esta palabra maravillosa, después de haber predicado, después de haber muchas personas espantado demonios, hecho cosas maravillosas, mayores obras que el Señor Jesucristo. Habrá por ahí alguno que ha tenido fe, que habrá resucitado muertos, no sé yo, porque esa es la promesa para todo aquel que cree, pues, y si no lo ha hecho es porque estas señales no le han seguido, porque no hemos creído, amados hermanos, porque del labio hemos creído. Porque si creyéramos a pie juntilla esta palabra, estas señales se seguirían a todo aquel que cree. Hasta resucitaríamos muertos. Entonces resucitaríamos nuestra vida con Jesucristo para ya no estar muertos al pecado. Porque si decimos que el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, con su victoria en la cruz, no tiene poder para ayudarnos de poquito a poquito, a ir venciendo nuestras concupiscencias, nuestros miembros, entonces en vano murió el Señor Jesucristo, en vano su victoria ante el diablo, ante la muerte, ante el mundo. Es en vano todo. ¿Para qué Cristo resucitó si nosotros no hemos resucitado a una nueva vida, a una nueva criatura con el Señor Jesucristo? Entonces, eso es lo que les quería decir, mis amados hermanos. Espero que entiendan mis palabras. Y de ninguna manera esto es una rencilla, una queja. Y no es para contender, mis amados, sino que simplemente es para hacerles entender a ustedes la verdad de esta palabra. Y sobre todo para yo misma hacerme entender esta verdad. Porque la Biblia dice que la fe entra por el oír. Y yo mismo tengo que escucharme estas palabras cada día para creer todo lo que está escrito, no solamente un poquito aquí, otro poquito allá, y cambiar las escrituras de acuerdo a mi provecho. Eso es todo, mis amados hermanos, que el Señor Todopoderoso y bueno los ilumine y nos haga comprender mi mensaje, ¿ok? Y sobre todas las cosas, el verdadero mensaje del autor de la salvación, ¿ok?